Buenos días, mi nombre es Marilena Sánchez Benítez, estudio en la Unidad Académica Preparatoria de Guamúchil. Mi maestra es Lizeth Carolina Godoy Bajo, la materia es Biología Celular y la actividad es de la semana 4, el video de membrana plasmática y transporte de moléculas. Primeramente, ¿qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplasmática o plasmalema es una capa o bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias que delimita toda la célula, dividiendo el medio extracelular del intracelular. Está hecha de glicocerolípidos, moléculas compuestas de glicerol, un grupo fosfato y dos cadenas lipídicas como los ácidos grasos. Tiene un grosor aproximadamente de 7,4 nanómetros cuadrados y no es visible al microscopio óptico, pero sí al microscopio electrónico. Y se sitúa bajo otra capa exterior denominada pared celular, en el caso de que ésta exista. Modelo de mosaico fluido. Es un modelo de la estructura de la membrana plasmática propuesto en 1972 por Singer y Gard Nicholson. Este modelo ha evolucionado con el tiempo, pero todavía proporciona una buena descripción básica de la estructura y el comportamiento de las membranas en muchas células. De acuerdo con el modelo del mosaico fluido, la membrana plasmática es un mosaico de componentes principalmente fosfolípidos, colesterol y proteínas, que se pueden mover fluida y liberalmente en el plano de la membrana. En otras palabras, el esquema de la membrana es solo una instantánea del proceso dinámico en el que los fosfolípidos y proteínas están en continuo movimiento entre ellos. Curiosamente, esta fluidez significa que si insertas una aguja fina en una célula, la membrana simplemente se separará y fluirá alrededor de la aguja. Y una vez que esa se retira, la membrana se vuelve a unir sin problemas. Como podemos ver, ese es el modelo de la membrana plasmática que yo realicé. Las bolitas de unicel color azul representan las cabezas hidrofílicas y los limpiapipas naranjas representan las colas hidrofóbicas, que vendría siendo como pues la base o soporte de la membrana plasmática. Sabemos que los principales componentes de la membrana plasmática son los lípidos, fosfolípidos y colesterol, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol, dos colas de ácidos grasos y una cabeza con un grupo fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. Como podemos ver, aquí está la bicapa fosfolipídica, que es lo que se había explicado anteriormente de las bolitas de unicel azul con las limpiapipas naranjas. El colesterol es otro lípido compuesto de 4 anillos de carbono. Fusionados se encuentran junto a la membrana de fosfolípidos en el interior de la membrana. El colesterol está representado con pompones amarillos. Y por último tenemos los glucolípidos, que están representados con pompones verdes. Por otro lado, tenemos a las proteínas, que son el segundo componente principal de las membranas plasmáticas. Existen dos categorías importantes de proteína de membrana: integrales y periféricas. Las proteínas integrales están, como su nombre lo indica, integradas a la membrana. Tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Algunas abarcan solo una parte de las membranas, mientras otras la atraviesan de un lado al otro y están expuestas a ambos lados. Yo aquí las representé con una bolita de unicel lila. Podemos ver la proteína integral y por otro lado pues está la proteína periférica, que fue la que yo representé con más bolitas de unicel. Estas proteínas se encuentran en las superficies exterior e interior de las membranas unidas a las proteínas integrales o a los fosfolípidos. A diferencia de las proteínas integrales de membrana, las proteínas periféricas no se extienden hacia el interior hidrofóbico de la membrana y su unión es menos estrecha. Así como tenemos esos dos tipos de proteína, también está la proteína globular, que está representada de color rojo, que se pliegan de forma esférica y forman una estructura más compleja, diferenciándose fundamentalmente de las proteínas fibrosas, por ser aquellas más o menos solubles en disoluciones acuosas. También tenemos la proteína de canal, que está representada con dos fomis enrollados para que se viera más o menos como la proteína de canal, la cual actúa como un poro en la membrana que permite que las moléculas de agua o pequeños iones pasen rápidamente a través de la membrana. También se le conoce como proteína pues, de transporte. Y por último está la proteína alfa hélice,
que se desarrolla en espiral sobre sí misma, por eso está representada como con una espiral de limpiapipas lila. Esta estructura se mantiene gracias a los enlaces de hidrógeno que tiene. Y por último, tenemos al tercer componente, que son los carbohidratos. En general se encuentran en la superficie exterior de las células y están unidos a proteínas formando glicoproteínas o a lípidos formando glucolípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener 2 a 60 unidades de monosacáridos y pueden ser rectas o ramificadas. Nosotros representamos al carbohidrato con un limpiapipas naranja y el conjunto de la proteína globular con el limpiapipas naranja se formó una glucoproteína, que son compuestas por una proteína unida a varios glúcidos simples o compuestos. Por otro lado, ya la difusión que yo decidí utilizar o decidí representar en mi maqueta fue la difusión facilitada. Este es el transporte donde es necesaria la presencia de un carrero transportador proteína integral para que la sustancia atraviese la membrana. Sucede porque algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana y demasiado hidrofílicos para difundir a través de la capa de fosfolípidos y opanoides. Tal es el caso de la fructosa y algunos monosacáridos. Bueno, aquí en mi diapositiva, en mi maqueta, pues se puede ver la membrana celular en sí, la membrana plasmática. Y aquí la proteína carrier que yo decidí utilizar era pues la que se le llamaba pues de transporte. Y aquí la bolita roja es como el soluto, o podría ser como en el caso anterior que dijo que era la fructosa, que era una de las que se usaba para, o sea, que era una de las que ocupaba de la difusión facilitada para poder transportarse. Aquí, pues está fácil, aquí tenemos al soluto, y como conforme se van poniendo las bolitas rojas, es conforme va avanzando. Vemos cómo fácilmente el soluto sube hacia la proteína para así poder llegar a la parte superior. En otras palabras, en el primer paso, la glucosa se une a la proteína transportadora y esta cambia de forma permitiendo el paso del azúcar. Tan pronto como la glucosa llega al citoplasma, una quinasa, enzima que añade un grupo fosfato a un azúcar, transforma la glucosa en glucosa 6-fosfato. De esta forma, las concentraciones de glucosa en el interior de las células son siempre muy bajas y el gradiente de concentración exterior e interior favorece la difusión de la glucosa. Cabe mencionar que la difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y de la rapidez con que estas proteínas hacen su trabajo. Y pues esto fue todo.